Buenos días, compañeros asambleístas. Primero, quiero recalcar que cuando recibimos dentro de la comisión a los ministros de Economía, ministros de Coordinación de la Política Económica del CEMPLADES, no quedamos satisfechos con las respuestas que nosotros les hicimos por las siguientes observaciones que voy a recalcar. Primero, los indicadores macroeconómicos que sustentan los datos del presupuesto del 2010 no son reales, porque si hablamos de la evolución del Producto Interno Bruto de un 0.98% del 2009 al 6.8% en el 2010, no encontramos ninguna base reales que argumenten o algún factor que permita que se consolide un incremento tan significativo en un periodo de 12 meses. Los otros presupuestos, tales como el incremento de la producción petrolera, la exportación del crudo, el precio del barril del petróleo, son susceptibles de demostrar que no se ajustan a parámetros razonablemente predecibles. Los problemas estructurales que tiene la empresa estatal petrolera, Petroecuador, hace improbable que se produzca este incremento de producción prevista y, por ende, que se incremente la exportación, tomando en cuenta, además, que el consumo interno de los derivados del petróleo se ha incrementado y, en consecuencia, el subsidio de los mismos será una carga fiscal creciente para el 2010. Por eso, nosotros estamos pidiendo al Ministerio de Finanzas, a través de nuestras observaciones, que se nos remita el modelo aplicado. Perdón. Un punto de orden, señor presidente, si me permite. Bueno, voy a continuar y justamente estaba diciendo que a través de nuestras observaciones, que no fueron consideradas en la comisión, estamos pidiendo a la ministra de Economía que justamente se nos enseñe, se nos muestre cuál es el modelo que se ha aplicado para estimular este crecimiento previsto del Producto Interno Bruto y además de un crecimiento del precio del petróleo que no encontramos en ningún punto cuál es el justificativo. El artículo 292 de la Constitución determina que el presupuesto general del Estado es el instrumento para la determinación y gestión de los ingresos y gastos del Estado e incluye todos los ingresos y egresos del sector público. De la norma constitucional se desprende que, si bien es cierto que el presupuesto se sustenta en algunos supuestos económicos, estos deben desprenderse de realidades legales o económicas vigentes y que no pueden tener determinados rendimientos. Además, consideramos que no es legal que se haya incluido dentro de esta proforma presupuestaria un proyecto de reforma tributaria que aún no ha sido aprobado por este Pleno y que incluso dentro de la comisión se hicieron algunos ajustes. Por lo tanto, consideramos que esta proforma debe ser revisada, principalmente en estos puntos. En la proforma 2010 se incluye como fuente de ingresos el incremento de 792 millones en relación al 2009 por concepto de transferencias corrientes. Del análisis y consultas que hemos realizado, no existen explicación alguna que sustente estas cifras. Además, no hay ningún rubro en los que aparezca los gastos en la proforma del 2010 por el pago de intereses del préstamo de Petrochina, porque aunque se lo considere un pago anticipado de petróleo, también estamos pagando intereses, y eso es un gasto. Los requerimientos del funcionamiento para cubrir el déficit está desglosado de la siguiente manera. El déficit, 3.022 millones. Amortizaciones internas, 997 millones, externas, 559 millones, otros pasivos, 106 millones, atrasos, 500 millones.
Todo esto suma 4.625 millones. De ello, el financiamiento identificado alcanza la suma de 1.590 millones. La suma restante, 3.035 millones, no se identifica para qué es. ¿Será que vamos nuevamente a considerar, o como yo lo estoy recalcando, se está considerando una reforma tributaria que aún no ha sido aprobada y sin embargo es un valor bastante considerable para que ya se esté asumiendo en esta reforma presupuestaria? Una de las observaciones que le hice al ministro Diego Borja fue el incremento en el sector administrativo referente a la Presidencia de la República, que en el año 2009 recibe una asignación de 106.458.942.